Durante décadas, el Partido Revolucionario Institucional dominó la política mexicana, sin una posición real, a través de una combinación de clientelismo, control mediático y represión. El PRI aseguraba su permanencia en el poder. En 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz gobernaba con mano dura, y cualquier disidencia era sofocada mediante censura, persecución política o incluso la fuerza militar. El sistema político mexicano no toleraba el cuestionamiento ni la protesta social, lo que hizo que el movimiento estudiantil fuera visto como una amenaza. México fue el primer país latinoamericano en organizar unos Juegos Olímpicos, y el gobierno de Díaz Ordaz veía el evento como una oportunidad para mostrar al mundo un país moderno y estable. Sin embargo, las protestas estudiantiles ponían en riesgo esa imagen. A medida que se acercaba la inauguración de los Juegos, la presión por eliminar cualquier disidencia creció. Para el gobierno era esencial que no hubiera disturbios ni manifestaciones que dieran la impresión de un país en crisis. La masacre de 2 de octubre fue una respuesta extrema a esta preocupación por la imagen internacional. Esos elementos ayudaron a comprender por qué el gobierno reaccionó con tanta violencia contra los estudiantes y cómo la matanza de Tlatelolco fue resultado de una combinación de represión interna y presión externa. El movimiento estudiantil de 1968 no surgió de la nada, fue el resultado de años de inconformidad acumulada en las universidades y en la sociedad mexicana. Los jóvenes, hartos de la falta de libertades y la represión del gobierno, decidieron alzar la voz. Pero, ¿cómo comenzó todo? El 22 de julio de 1968, una riña entre estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoa y la vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional se convirtió en el detonante de un conflicto mayor cuando la policía intervino de manera violenta, golpeando y arrestando a varios jóvenes. Este acto de represión generó indignación entre la comunidad estudiantil, pero la situación escaló aún más cuando días después el ejército utilizó un bazucazo para derribar la puerta de la preparatoria 1 de la UNAM, violando la autonomía universitaria y dejando claro que el gobierno no toleraría la disidencia. Como respuesta, los estudiantes comenzaron a organizarse, creando un pliego petitorio con 6 demandas que exigían la destitución de jefes policíacos responsables de la represión, la desaparición del cuerpo de granaderos y el respeto a los derechos políticos y sociales. Con el paso de las semanas, el movimiento se fortaleció, sumando el apoyo de la UNAM y el IPN, profesores, trabajadores y diversos sectores de la sociedad civil. Las calles de la Ciudad de México se llenaron de pancartas y consignas, mientras el gobierno veía con una preocupación cómo la protesta crecía en vísperas de los Juegos Olímpicos. ¿Qué fue el 2 de octubre de 1968? En 1968 fue un año de cambios en todo el mundo, desde las protestas en París hasta el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. La juventud se alzaba contra la injusticia. En México, los estudiantes también se movilizaron, pero por desgracia terminó en una de las peores represiones de la historia del país. Los estudiantes no solo protestaban por lo ocurrido en su comunidad, sino que sus exigencias reflejaban el deseo de una sociedad más justa y democrática. Sus demandas mostraban que el problema iba más allá de las universidades. Era una lucha contra la autoridad del gobierno. El gobierno veía con preocupación cómo las protestas crecían, con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. Las autoridades no estaban dispuestas a permitir que su imagen de estabilidad fuera cuestionada ante el mundo, por lo cual la respuesta fue una de las más violentas en la historia de México. Y se preguntarán, ¿cómo sucedió toda la matanza? El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, fue testigo de las represiones más brutales en la historia de México. Lo que comenzó como una manifestación pacífica terminó en una masacre orquestada por el gobierno, dejando a cientos de muertos y desaparecidos. Pero, ¿cómo ocurrió todo? Desde temprano, cientos de estudiantes comenzaban a congregarse en la plaza, convencidos de que su manifestación pacífica no desataría una confrontación violenta. A pesar de la hostilidad del gobierno, el mitin convocado por el Comité Nacional de Huelga tenía como propósito reafirmar sus exigencias, entre ellas el cese de la represión y la liberación de los presos políticos. Sin embargo,
Poco después de las 6:10 de la tarde, mientras un orador hablaba desde un balcón del edificio Chihuahua, una bengala iluminó el cielo, señal acordada para que los francotiradores apostados en edificios cercanos comenzaran a disparar contra la multitud. El sonido de los disparos desató el pánico, y los manifestantes corrieron en distintas direcciones tratando de ponerse a salvo. El horror no terminó esa noche. Cientos de estudiantes fueron detenidos, torturados y encarcelados durante décadas. Las familias de las víctimas han exigido justicia. Cada año, miles de personas marchan para exigir justicia y recordar a todas las víctimas. No se trata solo de historia, sino de evitar que algo así vuelva a ocurrir. El 2 de octubre no se olvida, no es solo una frase, es un compromiso con la historia, la justicia y las generaciones futuras. Pero ahora la pregunta sigue en el aire. Ahora, aquí están uno de los testimonios de algunas personas que vivieron en esa época. Experiencias. El 2 de octubre de 1968 hubo un acontecimiento que dejó un dolor muy grande. Fue una tragedia que vistió de luto a la vida estudiantil. Este acontecimiento dejaron experiencias muy dolorosas y mucha indignación para los estudiantes, sus familias y para todo México. Recordamos con impotencia al ver que se estaban violando la libertad de expresión, traumando los sueños de estos estudiantes. Fue algo muy triste viendo cómo estos estudiantes se estaban organizando para tener un mejor porvenir. En su momento el gobierno en turno se exhibió como un gobierno autoritario ante el mundo y el estar en la mirada internacional por los próximos Juegos Olímpicos, tomó la decisión de la represión sin importarle sus consecuencias. Y por último, la conclusión sobre este tema es que la matanza de Tlatelolco dejó una herida muy grande en la historia de México. Ya hace más de 50 años del suceso, pero sigue siendo un recordatorio del costo de la represión y de la gran lucha por la justicia que buscaban los estudiantes. La impunidad persiste, pero también la memoria, mantenida viva por las generaciones que exigen verdad y reparación, en un país donde todo lo quieren resolver con la violencia, sea verbal o física. Y recordar el 2 de octubre no solo es algo del pasado, sino una advertencia para el futuro. La historia no debe repetirse y se debe hacer justicia. La matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, es uno de los episodios más dolorosos y trascendentes de la historia de México. En este evento, el gobierno mexicano reprimió brutalmente una manifestación estudiantil que exigía reformas democráticas y mayores libertades. La violencia destacada en la Plaza de las Tres Culturas dejó un número indeterminado de muertos y desaparecidos, siendo un símbolo de lucha por los derechos humanos y la libertad de expresión en el país. Por lo tanto, este suceso marcó un antes y un después en la relación entre la sociedad civil y el gobierno mexicano, evidenciando las tensiones políticas y la falta de apertura democrática del régimen en ese momento.